doctor Ricardo Rodríguez Silvelo, muchas gracias. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes, Padre Oliva. Buen día a la audiencia también. Usted escribió el sábado pasado un artículo que se llamaba Estrategia para el Pleno Empleo, tesis y plan de acción. Yo lo he estudiado a fondo y me parece tan formidable que tenía intención de llamarlo hoy, si podíamos, para hablar un poquito sobre el caracú de este artículo. Porque con mucho gusto, Padre. Sin solidaridad no marchamos. ¿Cómo? Sin solidaridad no marchamos. Exactamente. En el fondo del artículo es eso. Explíquelo, por favor. El tema es así, Padre. Para superar la pobreza extrema, en eso están de acuerdo todos los partidos políticos, ¿verdad? No es suficiente con decir queremos superar la pobreza extrema. No, hay que hacer un análisis de la estructura en el mercado del trabajo. Hay que ver cuáles son los condicionamientos psicosociales allí. Hay que establecer hipótesis de trabajo, ¿verdad? Y después pasar a un plan de acción que tiene que ser bien concreto, señalando cuánto puede costar esa campaña de reducción de la pobreza extrema. Estamos hablando solo de reducción de pobreza extrema porque la eliminación es sumamente difícil, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, ¿quiénes y cómo vamos a pagar eso? Porque de lo contrario queda todo en el mundo de los buenos deseos. Y ya sabemos que el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿verdad? Entonces, una exhortación a rendir un homenaje a los imperativos técnicos. Hay que saber cómo son ciertas cosas. Por ejemplo, antes de entrar a realizar pronunciamientos políticos grandilocuentes, es bueno saber que los trabajadores ¿Hola? Sí, le escuchamos perfectamente. Con empleo estable representan solamente el 70%. 70% de la población económicamente activa del país. 70. Y la población económicamente activa son 3.500.000 personas. Ajá. Y la población total del país son 6.700.000 personas actualmente. Bueno, esa gente que tiene la fortuna, entre comillas, de tener un empleo estable, esa gente no se solidariza con los trabajadores desempleados o subempleados. O sea, lo que les importa a ese sector privilegiado de los trabajadores es simplemente mantener su puesto de trabajo. No desarrollan estrategias de solidaridad hacia los subempleados y tampoco hacia los desempleados. Desgraciadamente. Y llegamos al siguiente punto que es importante saber. Los subempleados representan nada menos que el 22% de esa población económicamente activa. Es decir, estamos hablando de más de 700.000 personas. Es mucho eso, padre. 700.000 demasiado. En condición de subempleo, lo que significa que trabajan solamente unas pocas horas al día, o unos pocos días a la semana, o unas pocas semanas al año, ¿verdad? Esa es gente que sí tiene ciertamente un pequeño ingreso, pero no es suficiente para alimentar a toda la familia, ¿verdad? Y no tienen ni seguro ni nada. Nada. Bueno, y esa gente subempleada, se ha podido constatar que tampoco esa gente desarrolla solidaridad hacia los desempleados, que están en una situación peor que la de ellos, porque ellos no tienen ningún trabajo. Y generalmente la gente que está desempleada por varios meses o por varios años, tampoco tiene reservas de dinero, como para decir, bueno, ha ahorrado 10 millones y va a aguantar un año con eso. No. Es gente que está literalmente al margen de la subsistencia. Y esa gente tampoco puede andar pidiendo dinero prestado porque a lo mejor recibe un mes ayuda de alguien, pero varios meses pidiendo ayuda no se la quiere dar nadie. La peor gente en el mercado de trabajo son los desempleados porque realmente no tienen a quién recurrir. Y los desempleados representan, y suena poco, 6% de la población económicamente activa, pero como estamos hablando de 3.500.000 personas, ¿verdad? Eso es como decir, hay 200.000 personas mayores que están
sin trabajo, es decir, no tienen nada. Lo peor del caso es que esa gente desempleada en las zonas urbanas y rurales tampoco desarrolla ninguna clase de solidaridad hacia la gente que está todavía peor que ellos, que son, por ejemplo, las etnias indígenas, ¿no? Es decir, existe en nuestra formación social algo así como una actitud colectiva de desinterés y en algunos casos hasta de desprecio hacia la gente que está peor. Y competencia y quitarle tierra a veces. ¿Cómo? Quitarle la tierra inclusive en ocasiones. Exactamente, sí. Es cierto que sigue existiendo la minga, pero esas son algo así como, son remanentes de solidaridades de toda la historia del país, en algunas comunidades campesinas y en algunos pequeños núcleos suburbanos, y que consiste en ayudarte cuando uno tiene una pequeña desgracia. Por ejemplo, se le cae un árbol por el techo, entonces la gente se junta a reponer ese techo, o hay que construir una zanja para que no se inunde el pequeño hogar campesino, ¿verdad? Y todos contribuyen a hacer la zanja. Pero aparte de eso, no existen manifestaciones colectivas de solidaridad hacia los que estén peor. Eso hay que saber, ¿verdad? Ahora, doctor, usted me está pintando un horizonte real, pero que es un horizonte real, pero que es totalmente insolidario. Así es, pero estamos hablando solamente de una parte, Padre Oliva. A mí me gustaría demostrar que, y eso es peor todavía, que en nuestro ordenamiento jurídico e institucional no existe una sola instancia, ni pública ni privada, que se haga cargo de los desempleados y subempleados en este país. Es decir, es gente, entre comillas, gente paria. No se le reconoce existencia jurídica ni institucional. ¿A dónde van a dirigirse los desempleados o los subempleados para reivindicar sus derechos de ciudadanos de esta república? Y no hay ningún lugar. Peor todavía, horrible. 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 No solamente eso, 2/3 partes, eso significa algo así como el 66%, de los trabajadores estables que ya tienen la fortuna de tener un empleo permanente, 2/3 partes de ellos perciben menos que el salario o el jornal mínimo. O sea que también hay un sector allí entre los trabajadores estables que está relativamente mal porque no llega al jornal mínimo mensual ni al salario mínimo mensual. Y otra cosa, incluso en esa parte privilegiada del mercado del trabajo, que son los trabajadores con empleo estable, solo la mitad tiene seguro social. Bueno, pero resulta que ellos son los privilegiados. Sí. Mucho peor están los subempleados y los desempleados porque ellos no tienen seguro social de ninguna clase. Es más, si nosotros tomásemos a toda la población en su conjunto, Padre Oliva, Sí. Menos del 20% de la población tiene algún seguro médico o social. Es decir, la protección social en nuestro país se reduce solo a una minoría privilegiada. Doctor, todo este problema hace que la pobreza en el Paraguay sea un problemón primario que hay que meterle mano. Pero... Efectivamente, porque si decimos hay que combatir la pobreza, no es suficiente con decir claro. eso. Lo que hay que hacer es especificar qué tipo de pobreza es la que se va a combatir. Y conviene poner todos los reflectores sobre la pobreza extrema, porque esa gente que vive en la miseria es la que no disminuye en cantidad, ni absoluta ni relativa, ni siquiera en los años de bonanza económica, como fue el 2010 y como va a ser este año 2013. Es decir, esa es gente que está luchando literalmente por sobrevivir y suma nada menos que 1.200.000 personas a las que no les alcanza el progreso económico y social que vive el país en años de bonanza económica. O sea, personas condenadas que no caben en el Paraguay. Efectivamente. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que se puede hacer? Y uno empieza a investigar, padre, y uno se encuentra con que los trabajadores urbanos, ya sean empleados estables como subempleados o desempleados,
desarrollan un desinterés total hacia lo que puede ocurrir con sus compatriotas que viven en el campo. Es decir, los trabajadores urbanos no quieren saber nada del destino de los trabajadores rurales. Sí. Pero lo que es peor, en el ambiente rural, en el campo, los campesinos, ya tengan trabajo o ya tengan tierra, se desinteresan de los campesinos que no tienen tierra o no tienen trabajo. Y peor aún, esos campesinos, ya tengan empleo estable o tierra o trabajo o no lo tengan, no quieren saber nada de las etnias indígenas y las ven como enemigas en la lucha por la tierra. Y para terminar la descripción de egoísmo colectivo, las etnias indígenas ven también a sus campesinos que están viviendo ahí en la zona cercana como enemigos. Entonces, difícil articular allí una solidaridad social. Y lo peor del caso es que a nivel institucional y a nivel nacional, el Estado social de derecho, que así se llama, así de grandilocuente en la Constitución Nacional, no prevé instancias superiores que se ocupen de la miseria, o del desempleo, o del subempleo. Y ese es el punto de partida, y a partir de allí, y en la próxima entrevista, si ustedes tienen deseos de seguir con el enfoque completo, habría que hablar de cuáles son entonces nuestras hipótesis de trabajo, claro, y cuál es el plan de acción para que todo eso no quede en la nada. Doctor, todo esto nos preocupa tremendamente porque está pintando una realidad que, vista así toda junta en síntesis, nos preocupa demasiado, porque me da la impresión de que nuestros políticos no son conscientes y que la ciudadanía tampoco es consciente. Exactamente, yo creo que esa es la hipótesis central de trabajo. No existe conciencia sobre lo que significa para el país que haya 1.200.000 personas en situación de miseria, lo que significa que no tienen diariamente ni para comer ni para vestirse. Una pregunta sí. Esa gente, no solamente por consideraciones éticas o religiosas, Padre Oliva, por razones prácticas, sí, nos debería interesar proveer trabajo a toda esa gente. Claro, vamos en la misma canoa. Una amenaza directa a a las personas jurídicas, o sea, a las empresas, pero también a las personas físicas. Sí. Ahora una pregunta que la ha respondido, pero hay que responderla todavía más. A ver, ¿el sector privado también está indiferente totalmente? Los gremios empresariales desarrollan poca solidaridad social. Ellos se contentan con decir, nosotros no evadimos impuestos. Pero como aquí se cobra tan pocos impuestos, aún en el caso de que las empresas estén pagando 100% los impuestos que correspondan, y solamente la mitad de ellas lo hacen, aún en ese caso eso no es suficiente, hay que desarrollar también solidaridad social, más allá de la responsabilidad impositiva, ¿verdad? Sí. Hay algunos empresarios individuales, algunas empresas individuales, que sí son todo un ejemplo de lo que podría ser un futuro más comprometido con los desposeídos, pero sigue siendo una minoría, eso es lo que hay que señalar. Probablemente la organización social que pueda constituirse en algo así como el modelo del desarrollo para superar la pobreza son las cooperativas. Las cooperativas de todo tipo, solamente que para poder formar cooperativas hay que llenar algunos requisitos que son naturales y otros que son legales. Por ejemplo, las cooperativas pueden funcionar solamente si ya existe cohesión natural en un grupo determinado de gente, ¿verdad? Sí. Y sobre todo si es que pueden tener una persona jurídica, sobre todo, o por lo menos en plan de asociación simple. Si no se puede lograr eso todavía, y todavía no se puede crear ninguna cooperativa. Pero yo creo que la cooperativa es una organización que puede constituirse en un modelo de desarrollo para superar la pobreza, más allá de la labor social que desarrollan, por ejemplo, las iglesias o algunas asociaciones vecinales que sí están comprometidos con la causa nacional. Doctor, el artículo que usted ha escrito el sábado pasado, ¿este sábado continúa? Sí, hoy se ha publicado ya la parte final que hace referencia a plan de acción, es decir, qué hacer en el diario Última Hora. Nos va a permitir que durante la semana pasada un día le llamemos para poder, la semana próxima, que nosotros podamos hablar sobre este tema tan interesante y tan doloroso, tan doloroso. ¿Verdad que sí?